not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. El hombre a quien acabas de ver se llamaba Robert Oppenheimer. Quizá ya lo conocías, pero en caso de que no, era un profesor de física, cuya brillantez lo llevó a trabajar en uno de los momentos más desesperados en búsqueda de acabar con la guerra, haciéndose acreedor del apodo que lo perseguiría hasta su fallecimiento: el padre de la bomba atómica. Y a pesar de que el papel del gobierno estadounidense tuvo el gran peso en la culminación de esa arma y su posterior uso, poco se habla de los soldados a los que se les ordenó la activación contra otras personas de ella, y es de ellos de quienes tratará este relato. Es por regla general que a medida que se intensifica la brutalidad de un conflicto, las partes que se ven involucradas tienden a crear mejoras dentro de su arsenal bélico, de manera que obligan de cierta manera a evolucionar las formas en que se pelean las guerras. Pero hay ocasiones en las que una de estas partes supera con creces a su rival. Tal fue el caso de Estados Unidos y Japón en el ocaso del segundo conflicto bélico global, donde se mostró al planeta el poder que la humanidad había llegado a obtener y que ahora estaba siendo usada para destruirse a sí misma. El Proyecto Manhattan fue el nombre que se le concedió a una investigación y posterior práctica sobre el desarrollo del poder nuclear y atómico con fines armamentísticos, cuyo desarrollo comenzó en 1942, tras la inminente participación estadounidense tras el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, suceso que ocurrió un año antes. Siendo ubicada la realización del proyecto en Los Álamos, Nuevo México, su progreso y posterior finalización desembocaría por primera vez en la llamada Prueba Trinity, durante un 16 de julio del año 1945, en un lugar llamado White Sands, un desierto ideal para pruebas de armamento pesado. Tal lugar sería testigo de una pequeña muestra del nivel de destrucción que iba a tener en sus manos el ser humano a partir de ese momento. Volviendo a la guerra en el Océano Pacífico, donde la armada japonesa estaba siendo casi derrotada, el gobierno nipón se resistía a la rendición. Tal terquedad de los altos mandos iba a estar dispuesta hasta el extremo de que se había que defender el territorio hasta que no quedara ni un solo japonés para defenderlo, así debía de ser. Y para el lado estadounidense, sí o sí esto representaba la victoria, pero con un alto coste de vidas, tanto de su lado como el del enemigo, calculándose en millones, muchísimas más que las que tuvo el Frente Oriental Europeo durante esos mismos años. Fue entonces que se optó por la alternativa atómica, en el que no se sacrificarían tantas bajas como se tenía pensado, y obligaría a los japoneses a la capitulación. La planificación de los bombardeos hacia el país del sol naciente se llevaría a cabo teniendo en cuenta el impacto moral y militar que tendría cada lugar posible, designando 2 aviones, cada uno con su respectivo armamento y protección especial ante fuertes explosiones, teniendo una tripulación diferente en ambos. Y es de esas tripulaciones y el cambio en sus vidas que significó la experiencia de aquellos momentos de quienes hablaré a continuación. Con la excusa de que era un objetivo prioritario por tener una importante base militar, se eligió Hiroshima como primer blanco, aunque la verdad se escogió su ubicación dada la facilidad que tendría al momento de notar y estudiar los efectos posteriores a la explosión. El avión designado fue un bombardero B-29, mejor conocido como el Enola Gay, por su nombre en clave que le dio su comandante. El ataque ocurrió a las 8 horas con 14 minutos de la mañana, donde se dejó explotar la llamada Little Boy, una bomba de 4.4 toneladas de peso, cuya reacción haría que en solo instantes
un día común y soleado se convirtiera en una bola de fuego. Había un total de 12 hombres al bordo de la aeronave, de los cuales solo 7 de ellos tienen un registro verídico de su posterior vida. El comandante de la tripulación, Paul Tibbets, cuya participación en el conflicto ya le tenía una vasta reputación por sus implacables incursiones en el frente africano contra los alemanes e italianos, le concedió la oportunidad de ser uno de los candidatos ideales para la finalización del proyecto Manhattan. Al haber sido seleccionado para la misión, no cuestionó en ningún solo momento el impacto que cargaría sobre sus hombros. Años después de lo acontecido, Tibbets declaraba en sus entrevistas que no sentía ningún tipo de remordimiento y que lo volvería a hacer si se daban las circunstancias. Tales comentarios lo pusieron en la mira de estudios de posguerras, en donde muchas ocasiones le diagnosticaban un severo caso de psicosis, ya que no mostraba ningún signo de culpa o tristeza. Parecía que incluso se sentía orgulloso de ello. Robert Lewis era el nombre del copiloto de la nave, siendo un caso aún más controvertido. Tras las grabaciones de audio durante el día del bombardeo que se mantuvieron en secreto hasta muchos años después, explicados los hechos por el historiador Peter Kuznick, se daba entendido que mantenía una faceta amable entre comillas, pero en realidad tal era su determinación para cumplir el objetivo, que tenía como orden eliminar a cualquier miembro de la tripulación que se negase a efectuar la misión, o que en dado caso, de posible captura, se resistiera a consumir una pastilla de cianuro. Y ahí no queda la cosa. Antes del despegue, se registra que el hombre parecía estar eufórico, como si de una estrella de Hollywood se tratase, y hasta llevaba en sus bolsillos preservativos, dado el caso de que hubiera una fiesta de celebración después. Declararía que la bola en forma de hongo se podía saborear a lo lejos, un sabor a plomo, el sabor a la radiación, el cual le tranquilizó, sabiendo que el artefacto había sido detonado exitosamente. También, al igual que Tibbets, sostuvo su defensa a que lo que hicieron fue lo correcto para su país y para el del enemigo, aunque siendo un tanto más consciente de lo ocurrido, solo podía pensar en lo aberrante que fue presenciar esa escena. Durante su vida posterior se dedicó a la escultura en piedra, creando diferentes obras. William Dick Parsons, el ingeniero militar de la nave y correspondiente artillero, se destacaba por su vasto conocimiento en lo que al proyecto Manhattan se refería, solo siendo él y Lewis quienes conocían el impacto real del que iban a ser partícipes. Conoció en persona al mismísimo Oppenheimer e incluso trabajó con él en el desarrollo de la investigación. Años después del fin de la guerra y ser ascendido a un rango muy superior, Parsons empezó a tener fuertes dolores de pecho, dormía con constantes pesadillas y mantenía comunicación con Oppenheimer, donde ambos se escribían expresando sus inquietudes ante lo que estaba haciendo ahora el gobierno estadounidense dentro del marco de la disputa que ahora tenía con la Unión Soviética. Intentó en sus últimos años de vida tener voz en cuanto a la responsabilidad nuclear se trataba, y su buen uso para el planeta. Aunque en muchas ocasiones fue escuchado, nada del activismo que realizó tuvo un impacto ante la era expansionista de las nuevas armas, muriendo de un ataque cardíaco el 5 de diciembre del año 1953. El bombardero oficial de la operación, el mayor Thomas Ferby, ya era un veterano de guerra, sobreviviente de diversas batallas junto al comandante Tibbets. Estuvo en un total de 63 asaltos aéreos donde resultaba ileso. Ya sea por cuestiones de suerte o no, se convirtió en el soldado de confianza principal y pieza clave para futuras misiones. Según se cuenta, Ferby, después de la explosión, no mostró ni una sola mueca. Podría decirse que para él solo representaba aquello como otra incursión más. Incluso pudo dormir plácidamente durante las horas que restaban para el viaje de regreso. Se llega a teorizar que tenía una resiliencia muy alta ante siniestros a causa de incontables experiencias aéreas. Añadido que durante las pruebas psicológicas previas a la selección de los escuadrones no tuvo ningún solo signo que lo restringiera a participar. Durante años siempre sostuvo su postura de que ese ataque era la mejor opción para terminar con el conflicto, aunque impresionaba la manera en que lo decía. Parecía como si el trauma acumulado por los años de vez en cuando quería salir a la luz. Prosiguió su vida como agente en bienes raíces hasta su muerte, el 16 de marzo del año 2006.
El técnico electrónico encargado de activar el detonador se llamaba Morris Jepson. Era todo un especialista en sistemas de radar y telecomunicaciones, habilidades en las que el alto mando tenía confianza para asegurar el éxito de la misión. Tenía tan solo 22 años cuando tuvo que ser la primera persona en la Tierra en accionar el arma más mortífera jamás creada, creyendo que solamente se trataba de un explosivo de considerable radio hasta que vio el enorme hongo surgir entre los cielos. Después del suceso, se dedicó al desarrollo de diversas tecnologías como el manejo de microondas y estabilizadores de helicópteros. Trató en muchas ocasiones no dar ni una sola declaración de su participación, debido al miedo y trauma que le generaba hablar, y así permaneció hasta el año 1985, donde concedió una pequeña entrevista acerca de la experiencia, pero no dio gran detalle. Quizás hasta el momento solo su familia sabrá realmente el estado de ánimo en que se encontraba. Theodore Van Kirk, el navegante principal, responsable de la correcta posición y orientación del avión en el cielo, daba paso a la finalización de la guerra, y eso mismo sintió él en esos instantes donde el tiempo parecía haberse detenido. En su mente solo había alivio tras el deslumbramiento que ocupó toda la cabina del avión. Theodore era un hombre experimentado en la guerra, alguien que según se cuenta no tenía ningún reparo en su corazón. Aún así estaba consciente de lo ocurrido, y dijo en más de una ocasión que es difícil hablar sobre la moral y la guerra en una misma frase. En los años siguientes se licenció en Ingeniería Química y trabajó como ejecutivo en marketing de la multinacional DuPont. Las imágenes fotográficas que se tomaron de ese día fueron obra de George Robert Caron, cuyo puesto en el avión era el del artillero de cola. Tal lugar lo posicionaba justo en la parte trasera del avión, y ser el único tripulante y presenciar el destello del artefacto frente a frente. Al encomendársele una cámara de alta resolución para la época, parte de su trabajo era capturar esos instantes que fueron impresos en folletos de propaganda que se repartieron por todo Japón para intensificar la culminación de todos esos años de conflicto. Se jactaba años después de que no tenía ningún peso de conciencia de lo ocurrido, que era necesario dadas ya las suficientes bajas y prolongación de las batallas, que en algún momento debía tener un fin, así sea de manera desastrosa, había que llegar a una rápida conclusión, cosas que argumentó con muchísimos más detalles en su libro titulado Fuego de los Mil Soles, publicado en 1995. Es algo inquietante el saber que muchos de los objetos que fueron parte del avión y las notas manuscritas de los soldados se subastaron años después en cantidades elevadas de dinero, o que, a pesar de las múltiples protestas, la aeronave fue restaurada para su exhibición en el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos, ya que tal cosa había sido usada para la devastación de un territorio, y que no había ningún sentido lógico ni ético el exponer algo cuyo significado fue tan profundo en la historia de la humanidad. Incluso días después de su primera puesta en escena al público, 3 personas fueron arrestadas tras arrojar cenizas y sangre humana sobre el bombardero, obligando a la administración del museo a regresarlo al almacén. Como un dato algo raro si se le analiza a fondo, el apodo del avión Enola Gay fue escogido por Tibbets, su comandante, en honor a su madre. Cuando se le preguntó el porqué de esa elección del nombre, contestó que era porque se acordó de lo valiente que era su mamá, quien fue el que lo alentó para que no se preocupara de haber abandonado la carrera de medicina para ser piloto militar. Si quieres saber más sobre el tema, no olvides que habrá una segunda parte o quizás para la fecha ya esté disponible en el canal. No olvides que todavía falta hablar sobre el otro bombardero y de lo que pasó con Oppenheimer después de 1945. Esperando que te haya gustado el video, no olvides dejar tu like, suscríbete y hasta luego.